Hola, bienvenidos a M, este magazine de información zonal con noticias de Luján, Mercedes, General Rodríguez, alrededores y por supuesto toda la influencia de la señal. Te contamos lo que pasa en las diferentes localidades y partidos y por supuesto tenemos mucha información para compartir en esta oportunidad. Nos tenemos que meter en un tema clave que ocurría justamente en el partido de Luján, porque Luján fue sede de la misa homenaje que se realizó a un año del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Sí? Fue el epicentro de los homenajes y de esta misa en memoria del Sumo Pontífice, con importantes presencias políticas también y obviamente religiosas que formaron parte de la celebración que tuvo lugar en el santuario de Luján. Un año del fallecimiento del Papa Francisco y por supuesto Luján tuvo su misa en memoria del Sumo Pontífice, del Santo Padre, que como decíamos tuvo realmente importantes presencias. En un rato nos vamos a meter también en el arco político que formó parte de esta misa que tuvo lugar en la Basílica de Luján. Pero vamos a compartir justamente porque en el marco de esta misa el gobernador Axel Kicillof inauguró un mosaico y una muestra fotográfica en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos. Esto fue en Luján, muy próximo al río este espacio, y un mosaico precioso que obviamente tiene que ver con nuestro Papa. Así que vamos a compartir lo que decía en el marco de lo que fue un poco la inauguración de este nuevo lugar, de este espacio que también cumple un año de vida, y lo que decía en relación al Papa Francisco. Venir acá a este lugar lo inauguramos junto con el intendente, con Leo, este centro cultural, no es más que eso, un lugar que está además al lado de algo que vamos a inaugurar, supongo que pronto, es raro, pero tengo para mí la alegría, la satisfacción, la verdad el orgullo de decir que vamos a inaugurar el río Luján. Es una obra que cambia el comportamiento del río, decíamos con Leo, cada vez que llueve yo leo por esta zona, me acuerdo de las cosas horribles que pasaron vinculadas a el desborde del río y también de todo lo que hemos trabajado. Es una obra de $100 millones aproximadamente, es una obra muy importante que abarca toda la cuenca, su manejo, que además tiene obras de agua y saneamiento, que tiene además obras paisajísticas, obras de esparcimiento. Se está recuperando el río Luján y toda la región está recuperando el río. Más de 1,5 millones de personas, son 15 municipios, junto con el río Salado, son de las obras hidráulicas más importantes que se están haciendo en la historia reciente de la Argentina. Así que los invito hoy también a celebrar al Papa Francisco, mirando cómo se puede cuidar el ambiente, recuperar el río y recuperar el bienestar de los vecinos y vecinas de Luján. Así que esto para mí es importante. Quiero ser breve también porque a un año de su fallecimiento estamos recordándolo con familiares, con amigos, con gente cercana, pero estamos recordándolo en un día que en Argentina se reproducen los homenajes al Papa Francisco. Sabemos que el problema con estas personas, con estos individuos, con estos seres tan importantes, es que se puede, como se dice, volver remera, ¿no? Y si se vuelven remeras, se vuelven frases, se olvida un poco cuál fue su obra, cuál fue su motivo, cuál fue su intención, cuál fue su trabajo, cuál fue su enseñanza. Yo creo que a un año estamos ya corriendo el riesgo de que el Papa Francisco sea solamente un argentino famoso en la historia, el más famoso, pero que el contenido, que sus palabras y sus enseñanzas por las que tanto trabajo se nos pierdan, ¿no? Se les pierdan algunos. Yo creo que no alcanza con recordarlo solamente, su figura, ni siquiera sus palabras, hay que contribuir a esa obra. Entonces yo quiero leer 2 breves frases, porque hoy también vamos a compartir este homenaje con otros sectores, pero quiero decir que Francisco dijo que el mercado solo no lo resuelve todo. Aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas
frente a cualquier desafío que se presente. A la derecha, dijo Francisco, se la combate con justicia social, que se presenta como el antídoto contra el avance de la ultraderecha. Miren, Francisco, recordamos algunas ideas fuertes, creo que todos las mencionamos porque son tan presentes en su prédica que es imposible no asociar a Francisco estas ideas. Justicia social, la dije recién, la justicia social quiere decir que en este mundo de hoy no es un valor o una práctica que esté universalmente difundida. Estamos en una lucha, estamos en una disputa. Hay hoy fuerzas del mundo, en todo el planeta, que consideran que la justicia social es una aberración, que la justicia social es lo contrario a lo que debemos practicar. Así que recordemos al Papa argentino, al primer Papa latinoamericano, recordemos siempre que no hay libertad sin justicia social. Francisco también es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro y del otro lado la cultura de la cancelación, ¿no? Que hoy lo vemos, a veces la vemos a la cultura de la cancelación expresada en palabras de agresión, de odio, de insulto, en desconocer, perseguir al que no piensa igual. Bueno, creo que seguir a Francisco, recordar a Francisco sería realmente una aberración si lo hiciéramos sin tener en cuenta lo que nos enseñó sobre la necesidad, el imperativo de fomentar la cultura del encuentro. Allí compartíamos la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, inauguraban este mosaico y esta muestra fotográfica en el Centro Cultural Ana de Matos, que está ahí próximo al río Luján. Por supuesto, el gobernador también se refería al avance de la obra y a la inauguración prontamente de los trabajos que se han hecho en profundidad, sobre todo en la cuenca del río Luján y precisamente en el tramo de el partido de Luján, donde se inauguraron además y durante todo este tiempo 3 nuevos puentes. Esto decía el gobernador en su paso por Luján en el marco de las actividades que se realizaron para conmemorar a Francisco a un año de su fallecimiento. Vamos a compartir un poco lo que estuvo pasando en las localidades. Vamos a las noticias breves de hoy. Tenemos que compartir información, como decíamos recién, y esto tiene que ver ni más ni menos que con Luján, ¿sí? Porque detuvieron a Lucas Forastieri acusado de estafas millonarias, ¿sí? Esta información trascendió en las últimas horas, de acuerdo a un trabajo realizado justamente por la DDI Luján, que procedió a la detención del lujanense de 39 años. Lo acusan de estafas millonarias con falsas inversiones, ¿sí? Ahí vemos las imágenes. El hombre de 39 años fue detenido tras una investigación que unificó 3 denuncias por sumas que superan los $100.000. Está imputado por estafas reiteradas y será indagado por la justicia en Mercedes. Vamos a contarles un poco cómo operaba también el sistema de engaños, ¿no? Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en Luján, acusado de haber estafado a varias personas mediante falsas inversiones financieras y además inmobiliarias en una causa que reúne al menos 3 denuncias por montos que en conjunto superan los $100.000. La detención se concretó el lunes 20 de abril en el barrio de La Concepción, luego de una investigación llevada adelante por la DDI Luján bajo directivas de la UFI número 1 del Departamento Judicial Mercedes. El acusado de 39 años fue aprehendido por orden del Juzgado de Garantías número 1 y quedó imputado por el delito de estafas reiteradas. De acuerdo con la investigación, el imputado habría abusado de la confianza de las víctimas para obtener dinero bajo la promesa de inversiones, una maniobra que se habría extendido entre 2017 y 2023.
En uno de los casos, un denunciante aseguró haber entregado cerca de $40.000, inicialmente con la percepción de intereses que luego dejaron de abonarse. Según se construyó e informó el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes, el acusado comenzó a dar distintas excusas para evitar la devolución del dinero, argumentando supuestas inversiones en bonos y acciones que no convenía retirar, prolongando así el engaño durante años. Incluso en esa operatoria habría inducido a la víctima a abrir cuentas en el exterior y entregado cheques, algunos de los cuales fueron rechazados. Aquí en las imágenes vemos el momento en el que ingresa justamente a la dependencia policial tras haber sido detenido en su casa del country La Concepción. En un primer momento se realizaron devoluciones parciales a modo de ganancia, pero luego el imputado sugirió reinvertir el dinero y finalmente dejó de responder los mensajes. Asimismo, otra de las denuncias involucra a 3 integrantes de una misma familia, quienes habrían sido perjudicados por una suma cercana de $50.000. En este caso, las supuestas inversiones estaban vinculadas a acciones de una empresa familiar y a la compra de lotes en un barrio cerrado con promesa de rendiciones mensuales. Con el paso del tiempo, los pagos de los intereses se interrumpieron y el acusado comenzó a entregar cheques y pagarés de dudosa procedencia, los cuales luego se comprobaron como apócrifos. Incluso, y siempre según la pesquisa, llegó a ofrecer un departamento como forma de saldar la deuda, aunque se determinó que no era de su propiedad. El departamento tampoco, el que estaba ofreciendo en forma de pago, e incluso que el inmueble además no estaba construido, o sea, ni siquiera estaba hecho. Esto es lo que acusan, esto es lo que declaran las víctimas y las denuncias que fueron presentadas en contra de Lucas Forastieri. Ante la reiteración de denuncias y la complejidad de las maniobras, la Fiscalía dispuso unificar las actuaciones en una misma causa y ordenar tareas investigativas que derivaron en la detención del sospechoso. El imputado será indagado en las próximas horas, en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, mientras avanza la causa que busca determinar el alcance total de las estafas denunciadas. Allí las imágenes entonces detuvieron a Lucas Gabriel Forastieri, de 39 años, acusado de estafas millonarias con falsas inversiones. Compartimos otra de las noticias breves y en este caso tenemos que hablar justamente de la localidad de General Rodríguez. En esta oportunidad les contamos que impulsan diferentes actividades para personas mayores. ¿Sí? Esta propuesta la viene llevando adelante, como decíamos recién, el municipio en conjunto con el área obviamente pertinente e invitan a la comunidad a participar de la iniciativa. Esto está ocurriendo justamente en General Rodríguez y es por eso que promueven también la salud para las personas mayores. ¿Cómo? A través de diferentes iniciativas. En esta oportunidad, en el CAPS número 14 del barrio Almafuerte en General Rodríguez, se están desarrollando distintas actividades de gimnasia destinadas a personas mayores, promoviendo la salud en esta oportunidad a través del deporte, aunque no son las únicas actividades gratuitas que están ofreciendo para personas mayores. Se están impulsando diferentes iniciativas para todos aquellos que obviamente quieran participar. Desde la Secretaría de Salud Pública están generando diferentes espacios de salud integral para la comunidad, así que invitan a las y los vecinos a acercarse los lunes y miércoles al CAPS, al Centro de Salud de Almafuerte, el CAPS número 14, que se encuentra, como decíamos, allí en el barrio Almafuerte, para sumarse a las actividades físicas que vienen realizándose en esta oportunidad. Obviamente que para promover la salud a través del deporte, para acompañar a las personas mayores en esta etapa de la vida con diferentes iniciativas, todas gratuitas y también realizándose en los diferentes centros de atención primaria de la salud, como en este caso el CAPS de Almafuerte, que ofrece actividad física para las personas mayores. Vamos con otra de las noticias breves y volvemos a Luján. Algo importante, sobre todo para aquellos lujanenses que les gusta la historia, porque, como mencionábamos recién, convocan a integrar la Junta Municipal de Estudios Históricos en Luján. Una propuesta también muy interesante, sobre todo para aquellos historiadores, historiadoras, para aquellos que quizás son profes de historia, pero no están ejerciendo, pero les interesa la historia de Luján. Bueno, por supuesto, esta incorporación es de manera voluntaria, es un voluntariado
voluntariado el que están ofreciendo para que puedan sumarse, para que puedan hacer el aporte. Y por supuesto los vecinos y vecinas de Luján que quieran participar, bueno, la Junta Municipal de Estudios Históricos abrió la convocatoria para todos aquellos que obviamente quieran sumarse. ¿Sí? Va a haber posibilidad hasta el 21 de mayo. Es que se encuentra justamente abierta la convocatoria de voluntariado de la Junta Municipal, dirigida a profesionales de las ciencias sociales y naturales, expertos en comunicación y tecnología. También queremos contarles que se invita a quienes, sin ser profesionales, deseen colaborar con la investigación de la historia política, religiosa e institucional del partido de Luján y sus barrios y localidades, a través de temas como el deporte, el arte, la salud, la educación y justamente el anecdotario popular. Con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio local, los interesados en sumarse a este proyecto deben enviar justamente sus datos a la siguiente casilla de mail, que es juntalujancomunicacion@gmail.com. Lo vamos a reiterar, juntamunicipalcomunicacion@gmail.com. Ese es el mail para todos aquellos que quieran sumarse de manera voluntaria a la Junta Municipal de Estudios Históricos, que ha abierto la convocatoria hasta el próximo 21 de mayo. ¿Sí? La convocatoria de voluntariado de la Junta Municipal de Estudios Históricos, que está dirigida a profesionales de las ciencias sociales y naturales y expertos en comunicación y tecnología. Pero sin ser profesionales, también pueden colaborar con la investigación de la historia pública. Así que no duden en comunicarse a este mail, que es juntalujancomunicacion@gmail.com, para sumarse ni más ni menos que a la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján. Allí compartíamos las noticias breves, un poco lo que viene pasando en las localidades. Volvemos a hablar de Luján. Fue una misa sumamente importante. En minutos les vamos a contar las presencias políticas que también formaron parte de esta celebración religiosa en homenaje al Papa Francisco. Y ahora vamos a compartir el mensaje. Una persona muy allegada al Papa Francisco, y en este caso estamos hablando de Jorge Eduardo Jainig. Él es el arzobispo de Mercedes Luján, y por supuesto también se dirigió en el marco de lo que fue la inauguración de este mosaico, de esta fotografía y en la antesala de lo que fue la misa en homenaje al Papa. Uno se encuentra con un hombre que da y lo escucha, lo ve, no dice si es por ahí. Un momento de cambios profundos en el mundo, cambios que todavía no llegamos a dimensionar bien. Cambios que son muy difíciles de decir hacia dónde. Es importante entonces estas figuras inspiradoras. Todo cambia, la política también cambia, y cambia la forma de hacer política. Me meto en un lugar complicado, pero me animo. La forma de hacer política debe cambiar. No solo cambia porque le empuja el tiempo, que a todos nos empuja el tiempo, sino porque debe cambiar. Yo encuentro tres cosas en el Papa Francisco inspiradoras, miles hay, pero encuentro tres. El Papa era un hombre, una persona que tenía una enorme capacidad de atención. No se distraía. Yo viví con él 2 años. Viví hasta que se fue a Roma. Compartí la vida con él. Uno estaba con un hombre que no se distraía. Si estabas adelante tuyo, todo en él era vos. Este tema de la atención, para mi gusto, es un tema fundamental en estos tiempos, donde la velocidad nos hace desatentos y por ahí las cosas son difíciles de ponderar y las cosas importantes entonces pasan. Yo creo que la política de hoy en día tiene que ser muy atenta. Lo segundo, el Papa es enormemente sensible. En su cercanía le daba sensibilidad. Tenía una sensibilidad porque era un hombre con mucha vida interior, pero muchísima vida interior. Cuando hablo de vida interior, hablo de un hombre de oración, un hombre de reflexión, un hombre de silencio, un hombre capaz de ir adentro. Entonces, desde adentro, él tenía
empatía rápida con el ser humano, con todos los seres humanos, especialmente con aquel que estaba más roto. Yo creo que la sensibilidad es una manera de hacer política. Y lo tercero es que el Papa creo que tenía otra velocidad. Un mundo muy veloz, demasiado veloz, él tenía otra velocidad. Y eso le permitía, y esto creo que es muy importante, le permitía hacer procesos. No apuraba la meta, no se apuraba, pero tampoco apuraba la meta. El proceso es algo que uno se compromete, le pone dirección, camina, pero sin apurarse, sin apurar. Y yo creo que eso también es inspirador para la política. Entonces, en este día que lo recordamos, porque bueno, se fue hace un año, agarramos todo por las astas, agarramos el legado y decimos gracias Papa Francisco por todo lo que nos diste y por lo que nos seguís inspirando. Yo creo que es un hombre que puede inspirar mucho este tiempo argentino, este tiempo del mundo. Les quiero decir que estoy convencido que el Papa León es un hombre que también en este viaje a África ha dicho cosas muy lindas, muy inspiradoras también. Es decir, termino acá, creo que los papas de este tiempo han tomado ese legado de tener una palabra de liderazgo, pero no de liderazgo político, sino de liderazgo humano. Así que yo estoy muy agradecido a Francisco, le agradezco al gobernador, al intendente, a la secretaria, al director de culto, les agradezco mucho este momento y bueno, por supuesto después nos preparamos para celebrar la misa. Les doy un adelanto. Allí compartíamos la palabra, el mensaje y lo que remarcaba, ¿no?, en su discurso el arzobispo de Mercedes Luján, en una jornada tan pero tan especial, ¿sí?, para ellos, para la Iglesia en general, a un año del fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, siguiendo un poquito con este tema, vamos a ir a las imágenes, algunas de las imágenes, por supuesto, además de las que ya han visto a través de las notas, de lo que tenía que ver con la presencia política. Se había anunciado que iba a haber una fuerte presencia política. Hubo algunos cambios a último momento, pero importantes referentes de la política de Argentina estuvieron justamente presentes en la misa de lo que fue el homenaje a un año del fallecimiento del Papa Francisco. Compartimos las imágenes, ¿no? Y aquí, bueno, estamos viendo las presencias políticas que se fueron sumando a esta misa homenaje que tuvo su epicentro justamente en el partido de Luján. Contarles primero cómo es que se da, ¿no?, esta misa. Contarles también que al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, obispos de todo el país peregrinaron a Luján, hacia la Basílica, para celebrar la Santa Misa, que fue este martes en horas de la tarde, lo cual indica que también hubo importantes presencias religiosas. Pero yéndonos un poquito a lo que tiene que ver con la importancia en términos políticos, contarles, entre otras cuestiones, que entre los funcionarios nacionales que estuvieron presentes figuran el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro del Interior, por ejemplo, Diego Santilli, como se los puede ver en la primera fila de una de las dos, ¿no?, uno de los dos sectores en los que justamente cuenta la Basílica. Si bien se esperaba que asistiera la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras el presidente Javier Milei emprende su regreso de Israel, no asistió. ¿Sí? La vicepresidenta y presidenta interina, por así decirlo, no asistió a la misa que tuvo lugar en la Basílica de Luján. Por su parte, estuvo presente, como lo decíamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien previamente inauguró este mosaico y una muestra fotográfica en el Centro Cultural Municipal Ana de Matos, junto al intendente de Luján, quien también se ubicó en la primera fila, además del senador Guado de Pedro y la jefa de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez.
¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Prácticamente dos espacios políticos opuestos que, bueno, estuvieron cara a cara, pero no hubo saludos, ¿sí? No hubo saludos ni protocolares. Primero llegó Axel Kicillof, más tarde llegan los funcionarios nacionales. No hubo cruce, no hubo prácticamente miradas, no hubo saludo entre el sector político, por un lado que representa al actual presidente Javier Milei y por otra parte que representa en este caso a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esto fue una amplia presencia política que tuvo lugar en Luján, en la Basílica, y en el marco de esta misa que fue en homenaje al Papa Francisco. Y reiteramos, se esperaba la presencia de Victoria Villarruel, quien finalmente no asistió, pero sí estuvieron presentes, como decíamos, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, lo vemos también a Martín Menem, entre otros, que obviamente estuvieron ubicados en la primera fila representando a Nación. Y del otro lado, como bien mencionábamos, la gobernación de la provincia de Buenos Aires al mando de Axel Kicillof y acompañado por el intendente de Luján, Leonardo Boto. También estuvo presente la intendenta de Moreno, entre otros referentes de la política, tanto de un lado como del otro, que obviamente estuvieron sumándose al homenaje por el Papa Francisco. Además, en términos religiosos, tenemos que decir que la celebración contó con la participación de la totalidad del episcopado argentino, que ingresó en procesión al santuario como gesto de memoria y en homenaje al Santo Padre. Y la Eucaristía estuvo presidida por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y celebrada por los miembros de la Comisión Ejecutiva, diferentes cardenales que obviamente estuvieron acompañando. En el Alta Mayor estuvieron presentes Monseñor Jorge Eduardo Yeinick y Monseñor Mauricio Landra. La convocatoria buscó reunir al pueblo de Dios en un gesto de fe, de gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados. Allí veíamos, ¿no?, las presencias políticas, el mensaje de la Iglesia, todo el episcopado y gran parte, como decíamos, de la Iglesia peregrinando, ingresando al santuario de Luján en homenaje al Papa Francisco. Así se vivió, ¿sí? Así se vivió en Luján esta misa. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. En minutos venimos con más información y con más para contarles. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien. Vamos, porque la obra sigue. Que ganemos en dignidad para que nuestra gente pueda acceder al trabajo, a desarrollarse. Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria.
que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires.